¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Mi casa, como siempre se lo digo. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a continuar, por supuesto, con nuestro seguimiento, nuestra cobertura de esta tragedia en Miami, del colapso de este edificio, en el que, tengo que decirlo, día a día y hora a hora, se disminuye la posibilidad de rescatar a personas con vida de entre los escombros. Los esfuerzos continúan. Pero además se ha sumado un clima espantoso. Esa es la palabra, un clima espantoso. De hecho, fui testigo yo hoy de una tromba marina, una cosa muy extraña en Miami. Es decir, no es algo frecuente, no es algo que se vea con frecuencia en Miami. Pero hasta ese punto ha llegado el clima extremo, una tromba marina a la vista, lluvia por montones. Y esto implica un obstáculo gigantesco para aquellos que están en las labores de búsqueda y rescate. ¿Por qué? Bueno, por obvias razones. Se va reblandeciendo todo este escombro, todo este material, lo que queda en pie de algunas de las estructuras, y es mucho más difícil poder llegar a los lugares donde se presume que pudiera haber personas con vida. Lo cierto es que pasan las horas, el desespero, el desánimo, la angustia, el dolor y la tragedia que sigue creciendo. Hasta este momento no ha habido noticias de aliento en donde nos hayamos enterado de que se ha rescatado a alguna persona con vida de entre los escombros. Continúa, le repito, continúa la búsqueda y rescate, pero es evidente que en algún momento eso dejará de ser así y tendrá que pasar la etapa de recuperación de cuerpos. ¿Cuándo se dará ese momento? No lo sabemos aún. Está a punto de cumplirse ya una semana desde la tragedia y, le repito, continúan con la búsqueda y rescate. Ojalá la esperanza de tantos millones de personas a través de la pantalla de CNN, de Conclusiones, aquí mismo en Miami y en muchas partes del mundo, provoquen ese milagro que todos estamos esperando, escuchar noticias del rescate de personas con vida. Vamos a darle el seguimiento, por supuesto, a eso. Ese es mi primer tema de esta noche. Y el segundo tema es patético. Es patético, es malévolo, porque no hay otra forma de calificarlo. Es malévolo. Y contradictoriamente, debido a su cargo, subsecretario de Prevención de la Salud de México, Hugo López-Gatell. Y lo que tiene López-Gatell es que es insalubre para los mexicanos. Insalubre. Impresentable. Lo que hoy ha dicho no tiene perdón. Bueno, no lo dijo hoy, pero lo que ha dicho esta semana no tiene perdón. Y es que ha planteado que la teoría, dice él, de los niños con cáncer sin medicamento en México es casi golpista y es planeada por la derecha internacional. Así que prácticamente, señalando a los padres de los niños con cáncer que están buscando conseguir los medicamentos reactivos, quimioterapias y demás para salvar la vida a sus hijos, prácticamente a ellos les está diciendo que forman parte de lo que pudiera ser un plan golpista de la derecha internacional. Insalubre, insano completamente, macabro, malévolo López-Gatell. ¿Y por qué le digo eso? Porque además cuestiona que siempre son las mismas 20 personas, los mismos 20 padres los que se están manifestando y protestando, que había que cuestionarse esto también. Pues le voy a decir una cosa, López-Gatell, es que esos mismos 20 padres no han encontrado eco en sus demandas ni apoyo y lo siguen haciendo. Son los mismos porque los mismos no han podido encontrar resultados por parte del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero además hay que dejarle bien claro y ponerlo usted en su lugar. Usted es el subsecretario de Prevención.
Usted no es el secretario de Salud, primero. Segundo, a todas luces, lo que usted quiere es una carrera política. Y se ha convertido en un actor político desde su manejo de COVID, con todas las contradicciones y estupideces que dijo durante meses. Y ahora hablando de teorías golpistas de niños que no tienen los medicamentos y se van a morir de cáncer. Ah, pero espere un momento. ¿Sabe usted quién lo contradice con su teoría golpista de la derecha internacional? Su propio jefe Andrés Manuel López Obrador lo contradice. Habráse visto tamaña bestia. ¿Y sabe por qué lo contradice? Porque el propio Andrés Manuel López Obrador les dice a los padres de los niños con cáncer que se está haciendo todo lo posible por conseguir todos los medicamentos que necesitan. Es decir, Andrés Manuel López Obrador López-Gatell está aceptando que no están todos los medicamentos que se necesitan en el país. Lo increíble es que no le haya cortado la cabeza ya a su propio jefe. Porque de política no tiene nada usted que hablar, como ningún político tiene nada que hablar de medicina. Pero usted ha tomado las riendas y el camino de ser un político mexicano, no de velar por la salud de los mexicanos. Y mucho menos de niños con cáncer. El escenario que tiene que enfrentar un padre y una madre con un niño con cáncer es devastador. Devastador. Para que usted se atreva a vincularlos con un movimiento político. Andrés Manuel López Obrador lo acepta en su mañanera. El presidente de México sabe y acepta que no se tienen todas las medicinas y que se está trabajando, que incluso han hablado con Japón, etcétera. ¿Quién es el que le permite convertirse en un absurdo politiquero? ¿Quién es el que le permite permanecer en ese cargo? Nunca en la historia de nuestro país un subsecretario se había metido en temas de política con tal desconocimiento, pero nunca se había visto tamaña contradicción. Alguien que está para velar por la salud es el más inhumano. Ese también es mi tema esta noche. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclutragedia, M-I-A, de Miami. Conclutragedia, M-I-A, de Miami. Sus comentarios con la etiqueta Conclutragedia, M-I-A, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Son 12 las muertes confirmadas hasta el momento por el colapso del condominio Champlain Towers. Y aún se desconoce el paradero de 149 personas. 149. Esto lo anuncia Daniela Levin Cava, que es la alcaldesa del condado de Miami-Dade. También explicó que se están revisando los informes para tratar de eliminar cualquier nombre duplicado de esa lista, ya que los datos sobre los desaparecidos pues provienen de numerosas fuentes, ¿no? Además, la funcionaria detalló que son 8 los equipos de búsqueda y rescate, 8 que trabajan en el lugar y que ingenieros estructurales están en el sitio monitoreando la torre vecina, pero que por ahora no se considera que haya riesgo de derrumbe. Vamos hasta el lugar de los hechos con nuestro Rafael Romo. Está ahí y así ha estado durante varios días haciendo esta cobertura. Rafa, un clima espantoso. Pareciera que se ha ensañado con el trabajo de aquellos que están buscando a personas con vida bajo los escombros, porque la lluvia no ha parado y ha sido sumamente intensa, Rafa. Difíciles los días y las horas para quienes esperan noticias y para quienes tratan de llevar alguna buena noticia. Rafael, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Y ese es un punto excelente porque le añade peso a los escombros y eso hace que se vuelva más inestable lo que queda del edificio y que disminuyan las posibilidades de poder sacar a alguien con vida. Imagínate, Fernando, un oficial de policía que estuvo entre los primeros en llegar a este edificio detrás de mí tras el colapso, describió la escena ante sus ojos con lo que pasó con las Torres Gemelas de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y esta noche tenemos nuevas imágenes sobre las maniobras de búsqueda y rescate en las que podemos ver cómo los rescatistas están todavía trabajando a mano, Ahí se ven las imágenes para no comprometer las vidas de posibles sobrevivientes, como ya mencionaba. Y en las últimas horas, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, actualizó la cifra de muertos y desaparecidos. De esta forma lo puso la alcaldesa. Vamos a escucharla. Desde nuestra última sesión aquí, se recuperó una víctima más. El número de fallecidos ahora es 12. El número contabilizado es 125. Anteriormente incluíamos el número de fallecidos en el número contabilizado, pero para mayor claridad le proporcionaremos 3 números separados en el futuro: fallecido, contabilizado y no contabilizado. El número de desaparecidos ahora es 149. Y las condiciones aquí en el sitio del colapso continúan siendo un reto, ya lo mencionábamos anteriormente. Para empezar, sigue lloviendo todos los días, pero por otra parte han estado cayendo fragmentos de la porción del edificio que no se derrumbó, por lo que hay una franja de unos 15 metros junto a la estructura a la que no se pueden acercar los rescatistas. ¿Cuánto durará la operación de búsqueda y rescate? El alcalde de Surfside se refirió hoy a un caso de una mujer en Bangladesh que sobrevivió 17 días bajo los escombros, afirmando que nadie aquí se va a dar por vencido ni se ha dado por vencido. Desde el lunes llegó la Brigada de Rescate Mexicana, conocida como Topos Aztecas, y más temprano platiqué con Héctor Rafael Méndez, el topo mayor, a quien noté un poco frustrado, Fernando, porque todavía no tienen autorización de incorporarse a las labores de rescate aquí atrás de mí. Así se expresó el topo mayor. No queremos violentar nada. Nosotros venimos a sumarnos al esfuerzo de los rescatistas. Ahorita ya están ellos abrumados porque ya tienen más de 150 horas trabajando y esto es un trabajo muy agotador y queremos que sepan que nos sumamos a ese esfuerzo. Entonces, ¿todavía no se concreta en qué forma se van a unir ustedes al esfuerzo y quién va a dar la autorización final? Sí, todavía no lo concretamos, pero estamos listos. Aquí estamos a 3 calles, es nuestro centro de comando, ¿sí? Aquí en la 88. En el momento en que nos digan entran, estamos listos. Entramos y ya no salimos, ahí nos quedamos. Bueno, ¿qué dicen las autoridades aquí en Surfside? Esta fue la diplomática forma como respondió una vocera del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade cuando se le preguntó sobre el asunto. Ponga mucha atención. Sí, bueno, sí sabemos que están aquí. Nosotros tenemos todos los recursos necesarios en este momento, pero ellos se incorporarán vamos a tener la necesidad de incorporarlos. En este momento eso es algo que se evalúa y cuando llegue a darse el momento para brindarles esa oportunidad, ellos se van a incorporar a nuestro equipo. Gracias. Fernando, ya para terminar, te comento que el jefe de bomberos del condado dice que hasta ahora se han retirado 1.360 toneladas métricas de escombros, aunque queda mucho material por remover porque todo se está haciendo a mano por razones obvias. Y hay una buena noticia: el alcalde de Surfside dice que hasta ahora se ha recaudado $1.900.000 para apoyar a las familias de los desaparecidos. Parece mucho, pero hay tantos gastos para tantas familias que se han quedado en la calle, número uno, y muchas otras que tuvieron que viajar desde 6 países distintos de América Latina y que necesitan apoyo con alojamiento, alimentación y otras necesidades. Así que una situación precaria y difícil, pero continúan las labores de rescate. Fernando, regreso contigo. Gracias, Rafael. Qué bueno que hay solidaridad.
pero bueno, la realidad es que no hay cantidad que pueda reemplazar una vida. Eso es un hecho. Rafael, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Romo desde Surfside, allá en Florida. Las familias, los seres queridos de los muertos y desaparecidos de esta tragedia de varios países, pues están sufriendo, siguen esperando noticias. Noticias de lo que llaman un milagro, yo también lo llamo así, un milagro. Si se da esa noticia que tanto esperamos, o aquella que les dé algo de consuelo o paz, o un cierre, ¿no?, a la tragedia. Detrás de cada nombre hay una historia que ahora está repleta de dolor. Vamos con Michael Rowan, que está precisamente en el lugar donde de alguna forma tratan de manejar toda esta ola de sentimientos terribles de aquellos que están esperando noticias. Michael, buenas noches. Hola Fernando, lo decías, algunas familias que esperan un cierre. Conocimos hoy el caso de una familia puertorriqueña. Nicole Ortiz perdió a su hermana y a su sobrino. Ya le han confirmado a las autoridades que hacen parte ya de las personas que han identificado tras este derrumbe. Y tiene otros 3 familiares desaparecidos en esta tragedia. La notábamos poco tranquila, yo le preguntaba por qué y me dice: es que todavía no puedo asimilar esto. Jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Escuchemos parte de su testimonio. Perdí a mi hermana, Ana Ortiz, a mi sobrino Luis Andrés Bermúdez y a mi cuñado Frankie Clayman. Aún estamos en espera de recibir noticias de Nancy Crest, la mamá de mi cuñado, Jay Clayman, que es el hermano de mi cuñado, y una sobrina, Debbie, y si no me equivoco, el novio también. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos, con tu hermana? Esa noche. Yo hablo con mi hermana todos los días y esa noche estaba hablando con ella porque el sábado íbamos a celebrar el baby shower de una prima y nos llamamos FaceTime, como siempre. Y estábamos hablando, yo le estaba mostrando lo que había hecho para el baby shower y nada, hablamos como siempre esa noche. Yo grité sus nombres en los escombros, yo grité, yo lloré, yo oré y alabé a Dios que se haga la voluntad de Él sobre todas las cosas. Y ya luego, cuando nos dieron la noticia, pues lloré, me quedé sin hacer nada, sin emociones, ¿no? Y todos los días es diferente. Te puedo decir que de repente me dan ganas de gritar, de repente me dan ganas de llorar, pero tengo paz. Hay una organización judía, se hace llamar Cuerpo de Capellanes, está prestando aquí asistencia psicológica y emocional a las familias impactadas. Me decían que no importa la religión, a todo el mundo escuchan, a todo el mundo le brindan un poco, ¿no?, de comprensión. Y nos narraba el episodio de una familia que ya tiene una de las personas cercanas identificada como muerta en esta tragedia. Y dicen ellos que no la pueden sepultar todavía, que quieren esperar un tiempo a ver si recolectan o aparecen o encuentran con vida a sus familiares bajo los escombros para poder hacer toda esta ceremonia. Al mismo tiempo también nos narraba el episodio de un joven de 19 años que sufrió una crisis emocional y él decidió salir del hotel, caminar con él hacia la zona de la tragedia, un poco como para que él, dice este voluntario, pudiese ver la realidad, ¿no?, que el edificio ya no existe y que las probabilidades, como lo decías también, a medida que pasan las horas van disminuyendo. Fernando. Así es, Michael, triste realidad, pero esa es la realidad. Difícil, muy difícil. Michael, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Michael Roa, desde Surfside, en la Florida. Voy a hacer una pausa, hasta ahí dejamos este tema. Por supuesto, estaremos al pendiente de cualquier otra información que surja. Yo se la doy a conocer aquí en el programa. Voy a hacer la pausa para regresar con el otro tema que le traía. Es el tema de este señor subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell. Prácticamente acusa a los padres de niños con cáncer de hacer política. Casi golpista, dice, con el desabastecimiento de medicamentos. Mi invitado es Israel Rivas, es vocero del Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Le va a responder, como le respondo yo, como le hemos respondido muchos mexicanos, a este señor que no sé por qué sigue en el cargo, se lo tengo que decir, no sé por qué.
Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluNiñosCáncerMX. El hashtag es ConcluNiñosCáncerMX. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En México, por supuesto, han generado rechazo los comentarios del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien prácticamente acusó a los padres de niños con cáncer de hacer política con el desabastecimiento de medicamentos. Eso fue durante una entrevista en el programa Chamuco TV, transmitida por Canal 22. Ahí dijo el domingo que estos padres buscan simpatía con una visión casi golpista. Escuchen. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe Sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, Sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es que es de manual. Y es de manual en varios países. Es que es increíble. Este señor que acaba de escuchar también fue el encargado de la lucha contra el COVID-19 y también aseguró que México vive lo que denominó una infodemia en temas de salud, especialmente en lo relacionado con medicamentos oncológicos. Y reiteró que el desabastecimiento de ese tipo de fármacos es una mentira. Es una mentira y que quienes protestan son siempre la misma veintena de padres. Es que es increíble, tienen que escucharlo, por favor. Miren. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Será una... López-Gatell, ¿y por qué ahí no? A ver, señor, ¿y por qué ahí no se cuestionó? Deberíamos preguntarnos, porque es todo propio, ¿no? Es todo proper, todo nice. Deberíamos preguntarnos por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, asume y acepta que hay falta de medicamentos, porque por eso lo está buscando en Japón. ¿Por qué no trae eso a la mesa? ¿Ah? Nada más le voy a recordar que desde 2019, los padres de niños con cáncer se han quejado de la falta de medicamentos para sus hijos. Que si son 20, 30, 40 o 50 no hace ninguna diferencia. Y si son los mismos es porque ustedes no les han solucionado el problema. Y entonces los mismos se siguen quejando porque no les solucionan nada. Pero es que está desconectado, además de la realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se refirió a las declaraciones que hizo usted, López-Gatell. Pero tuvo que aventarle ahí unas flores a los padres y decirle que todo el respeto para ellos, para suavizar un poquito su estupidez. Y sí se refirió a qué, a lo que usted quiere negar y quiere ubicar en un contexto político casi golpista. El desabastecimiento de medicamentos oncológicos, López Obrador lo aceptó, lo asume. Y habla de que se está avanzando en la compra. Según AMLO, la falta de fármacos se originó porque en el gobierno anterior había un monopolio. O sea, hay una falta de fármacos. No es su culpa, porque nada de lo malo que pasa en México es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, no es su culpa, pero hay una falta de fármacos. Porque se fue en contra del monopolio que controlaba la venta y que cuando ellos quisieron terminar con la corrupción, bueno, ese grupo se les puso en contra. Así que escúchelo, López-Gatell. Ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno. Un jugoso negocio. Bueno, ahí está López-Gatell para que vea, ¿no?
por culpa, siempre la culpa es de los neoliberales y los gobiernos pasados, pero ahí está, hay una falta de medicamentos, lo acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador, su jefe. Bueno, ni siquiera es su jefe porque usted está por debajo del secretario de Salud, pero el presidente de México lo acepta y usted lo niega y lo lleva a un plano casi golpista. De verdad que a quien no tenga claro que este señor lo que está buscando es hacer una carrera política, pues le faltan ojos, ¿no? Le faltan ojos. Pero es macabro, es malévolo, ¿eh? Es malévolo. De verdad, hablar así, de una tragedia como es un niño con cáncer. Voy a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Israel Rivas. Israel Rivas es el vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer. Israel, si yo estoy, no te voy a decir que ofendido, es que no tengo palabras, se desborda a través de mi ser la impotencia, la rabia y la frustración de escuchar que el subsecretario de Salud en México se atreva a decir lo que hemos escuchado. Israel, bienvenido y gracias. ¿Qué piensas de esto? Te saludo con gusto, Fernando, muy buenas noches, saludo al auditorio y bueno, ¿qué pensar en una perversidad? Hugo López-Gatell es una persona profundamente perversa. Y te quiero decir algo que no mucha gente sabe. Para desfortunio, nosotros ya hemos sido víctimas de sus calumnias, de sus injurias por segunda vez. Y te quiero contar muy rápidamente, Fernando. La primera vez fue cuando tomamos por segunda vez el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante estas faltas de quimioterapias para nuestras hijas e hijos. Tuvimos una serie de pláticas y de diálogos en la Secretaría de Gobernación con la exministra Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación. En varias de esas juntas, él estuvo presente. Recuerdo muy bien que lo saludé. El día que nos conoció, imagínate tú, el día que nos conoció, que conoció a nuestros hijos, porque muchos papás llevaban allá a sus hijos, salió a decir al otro día a la conferencia mañanera, y también lo dijo en una entrevista para el diario Reforma, que éramos autodenominados padres de niños con cáncer, que realmente éramos un grupo de choque auspiciado por la oposición. Ahí nos dimos cuenta de su calidad moral y ética. Es un tipo, perdón que use estas palabras, cobarde y despreciable, porque además, Fernando, nunca más nos ha vuelto a dar la cara. Hemos estado en otras pláticas, en otras circunstancias en la Secretaría de Salud, con otros funcionarios que nos han dado la cara y han aguantado todo lo que les hemos dicho. Y Hugo López-Gatell es un cobarde porque además no se retracta de sus dichos, no es capaz de pedir una disculpa. Me parece que llamarnos golpistas es un artilugio de muy baja calidad. Y le quiero decir, ¿verdad? En tu espacio, quiero aprovechar tu espacio para decirle que ojalá pudiera irse allá al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a que lo siente un académico y le explique qué es técnicamente un golpe de Estado, porque nosotros no somos un grupo beligerante que pretende derrocar a ningún gobierno, que no tenemos armas y que no pertenecemos a fuerzas castrenses. Y nuestro objetivo, vuelvo a repetir, no es derrocar a ningún gobierno. Nuestro objetivo es claro y puntual, que los medicamentos pediatro-oncológicos estén en tiempo y forma en los anaqueles de los hospitales. No hoy, no mañana, no pasado mañana, en este momento, porque esta crisis humanitaria que tiene ya más de 976 días el día de hoy, porque comenzó a finales de octubre del 2018, ha cobrado ya la vida de más de 1,600 niñas y niños, Fernando, que no debieron de haber muerto, que si hubieran tenido sus tratamientos oportunamente, estos niños seguirían vivos. ¿Y cómo decirle al señor Hugo López-Gatell que somos los mismos? Pues sí, hemos sido los mismos que hemos dado la cara en beneficio de muchos padres, porque cuando un niño con cáncer se enferma toda la familia. Para muchas mamás, para muchos papás es complicadísimo salir a manifestarse. Hay que estar en terapias intensivas, hay que estar en urgencias. Él lo sabe, él sabe justamente esto y se aprovecha de lo que sabe porque es médico. Él sabe de los sufrimientos, él sabe de la debilidad del movimiento. Los que podemos salir a la calle a protestar por los demás, ¿sabes por qué es, Fernando? Porque nuestras esposas se hacen cargo de nuestros hijos.
porque tenemos tal vez alguien que nos ayude económicamente, y me refiero a la familia, ¿verdad? Que vea por nosotros. Pero los demás, muchos no pueden, porque vuelvo a repetir, el cáncer barre con todo, barre con la economía familiar, barre con las relaciones interpersonales de la familia. Entonces este tipo es profundamente perverso, él sabe todas estas aristas y sabe toda esta problemática y se aprovecha de ello porque lo sabe. Por eso es un tipo profundamente perverso. Como tú decías, el presidente de la República lo ha dicho, el desabasto está ahí, somos producto de un experimento administrativo, así le digo yo, y fíjate qué terrible, en aras de un proyecto ideológico o político se han sacrificado vidas humanas porque se cerró la llave de los medicamentos. Y esto no puede concebirse en ninguna nación moderna del mundo. El Estado tiene el papel fundamental, el Estado moderno, de proteger la vida humana a costa de todo, y no lo está haciendo en México. Es un Estado fallido. No hay pretexto que valga, ni justificación que se pueda hacer valer para dejar a un niño enfermo. Los niños son vulnerables de por sí, y los niños con cáncer son aún más. No hay pretexto que valga para dejar a un niño sin su medicamento, por ningún motivo, ni siquiera por una causa ideológica. Oye. Y tú lo sabes, Fernando, a quien hace eso se le llama genocidio y está tipificado en la legislación internacional. Por supuesto, pero yo voy a hacer una pausa, Israel, pero te voy a decir algo antes. Es que no hay excusa. No hay excusa. Y perdón, ¿con qué autoridad habla así del Rincón? López-Gatell, yo soy sobreviviente de cáncer, para que le quede bien claro. Bien claro. ¿Ok? Y es una tragedia para las familias. Donde no hay excusa es para que este tipo siga ejerciendo el cargo, metiéndose en temas políticos que no tienen una idea, como lo decía Israel. Un golpe de Estado no tiene nada que ver con la estupidez que usted ha dicho. Y si así fuese, presente las pruebas. Y si es mentira, presente que están equipados los hospitales y que se tienen los medicamentos. Pero acusar a padres que sufren porque sus hijos están a punto o en el proceso de poder morir porque faltan medicamentos, no tiene perdón. No hay moral que pueda soportar. Y ese gobierno humanista del que habla López Obrador ahora tiene la prueba de fuego. Y se lo digo ahí en la Secretaría de Gobernación, y se lo digo en la Secretaría de Comunicaciones, y se lo digo a López Obrador. Usted se queja de la clase media, usted se queja de que son individualistas, usted se queja de la falta de moral. A ver aquí la moral. ¿Qué moral tiene su 4T? Para que un Hugo López-Gatell venga a hacer esto y a revictimizar a los padres y a los niños con cáncer y usted lo aguante en el cargo. Vamos a ver si son humanistas en la 4T. Vamos a verlo. ¿Cuánto más van a aguantar a López-Gatell ahí? Hago una pausa y regreso. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. @soy F del Rincón. Ya vengo. Continúo conversando con Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Israel, aquí hay un dato muy importante. Bueno, hay muchos datos, obviamente, que confirman lo que se ha venido denunciando. Pero ustedes tienen datos particulares. Unos 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70 y un 90% de desabasto de medicamentos de quimioterapia, etcétera. La pregunta es la siguiente. ¿Se ha tomado la molestia el señor López-Gatell o alguien de la Secretaría de Salud o no sé, cualquiera chichincle, ¿no?, de la Secretaría para ir a verificar toda esa información que ustedes han aportado o no? No, desde luego que no, nunca, Fernando, ha habido un alto funcionario en los hospitales visitando niños. Te voy a decir cuándo fue la única vez que fueron altos funcionarios a un solo hospital, que es el hospital donde se atendía mi hija, el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México, el infantil. Ahí sesionó la Comisión de Salud del Senado de la República. Fue la primera y única vez que altos funcionarios de la República han estado. ¿Se congeló la imagen de Israel? Sí, parece que se nos cayó. Bueno, no quiero pensar en casualidades o coincidencias. Vamos a ver si la recuperamos, sí, entonces, pero déjeme darle datos. Ah, ya está. Ya estás de vuelta, Israel, perdón, es que se cayó la señal. Me decías que fueron los de la comisión, ¿sí? Fueron los de la comisión que fueron los únicos que se han hecho presentes, ¿no?
Exacto. Pero de ahí en fuera, en un solo hospital, de ahí en fuera, nadie, ningún funcionario público ha hecho presencia en ningún hospital del país. Ninguno. Nos llama mucho la atención que esto suceda, porque ni siquiera el presidente de la República, fíjate, y te voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando estaba uno de los grandes desabastos de Metrotexato, el presidente de la República estuvo atrás del hospital infantil, ahí en el IMSS, en un día de la enfermera, y no fue capaz de visitar, de cruzar una línea e ir a ver a los niños con cáncer. No fue capaz, ¿eh? Me llama mucho la atención ello, porque no tienen ni siquiera el valor sutil de ir a visitar un hospital, ya ni siquiera de solucionar el problema, de ir. No hay un censo con cáncer tampoco, Fernando, de niños con cáncer, perdón. Nosotros, cuando hicimos la huelga el año pasado de hambre, más o menos como en agosto del año pasado, posterior a la huelga, uno de los reclamos de una persona en Oaxaca, de Sergio Valencia, de la Fundación Icatole, y de una mamá que se atendía en el IMSS a su niña, decir, bueno, ¿ustedes saben cuántos medicamentos, cuántos niños con cáncer hay en el país y en qué etapas están y qué tipos de cáncer? No. Y recuerdo que Verónica les dijo, pues, ¿saben qué? Es como si yo no supiera cuántos hijos tengo y tengo que ir al supermercado por el mandado y no sé qué es lo que voy a comprar. Es terrible. ¿Y cuántos años tienen? ¿Cuál es su peso? O sea, vaya, es una desgracia también la inoperatividad del gobierno federal en este asunto, ¿eh? Es que, oye, es que es muy fácil, Israel, con todas las payasadas que hacen en la mañanera, ¿no? Con ganas de callarle la boca a los padres golpistas que dice el tipejo este. Pues que hagan su show en la mañanera presentando gráficas con números, con cifras de abastecimiento, de hospitales que tienen la función completa para tratar a un paciente con cáncer. Pero no lo hacen. No lo hacen porque no tienen las cifras. Y ustedes sí las tienen, pero ni siquiera las atienden. Entonces, todos esos shows que hacían López-Gatell y los shows que hacen Andrés Manuel López Obrador, si lo tienen, pues hagan su show, muestren cifras. Pero además lo más absurdo es que López-Gatell está diciendo estas estupideces y por el otro lado López Obrador aceptando que hay un desabasto, Israel. Así es, hay una profunda incongruencia del gobierno federal en cuanto a los motivos y las causas mismas del desabasto. Un día dicen que hay, y a nosotros nos lo han dicho, un día dicen que hay desabasto internacional y con toda sinceridad nosotros nos burlamos, Fernando, y les dijimos, a ver, llame al hospital St. Jude en los Estados Unidos y le van a contestar que ahí sí hay Metrotexato, o llame a cualquier hospital europeo en Alemania, en España, al San Diego de Deo, y le van a decir que sí hay Metrotexato. O sea, no nos vengan con el cuento que este es un desabasto internacional de medicamentos. Y nos hemos burlado, ¿te acuerdas? El año pasado dijeron que los medicamentos que venían de Argentina se los habían robado. Increíble. O sea, es mentira tras mentira tras mentira. Creo que es un gobierno, en este asunto, no me voy a meter en los demás, es un gobierno mitómano. Mienten de una manera increíble y creo que a lo que le apuestan es a la normalización del desabasto. ¿Por qué, Fernando? Es un dato muy importante que te voy a contar. Cuando tomamos por primera vez el aeropuerto, el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud de México... Breve, que ya se me fue el tiempo. Nos citó a una plática y nos dijo en esa plática que había un grupo cercano al presidente que no quería invertir en cáncer porque la tasa de sobrevida era muy baja y le costaba muy caro al gobierno. Viniendo del mismo secretario de Salud. Imagínate. Increíble, pero sí. Israel, no, te digo hasta luego porque cuentan con este espacio para seguir presionando y que se resuelva lo que se tiene que resolver, porque son vidas y es su obligación. Así que, por favor, cualquier cosa nos comunicamos, vamos a seguir empujando, y para que tenga consecuencias esto que hizo el mitómano mayor López-Gatell. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, Israel. Mil gracias. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo para ti y también para tu familia. Qué amable, muchas gracias igual allá a la familia, con todo mi cariño. Es Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Hago una pausa y regreso. Según la policía de Scottsdale, en Arizona, este lunes un oficial fue atropellado por un automovilista que fue detenido para un control de tránsito. El vehículo en el que iba un hombre, ahora identificado como Matthew Crook, de 34 años, y una mujer, huyó. Chocó contra otro automóvil y se dirigió hacia un complejo de apartamentos cercano, donde ambos sospechosos huyeron a pie. A los pocos minutos, según la policía, robaron una ambulancia que estaba en la zona para abandonarla un poco más tarde y seguir corriendo.
La policía pudo detener a la mujer, pero no todavía al hombre del que dieron su descripción a través de las redes sociales. Se trata de un hombre blanco de poco más de 1,80 m y 150 kilos. Iba vestido con una camisa oscura, con una raya horizontal, pantalones color canela y tenía tatuajes. Desde este martes, HBO Max está disponible en 39 territorios de América Latina y el Caribe. Esta expansión marca la primera vez que la plataforma está disponible fuera de Estados Unidos, con contenidos de Warner Brothers, Max Originals, Cartoon Network e incluso con contenido deportivo en Brasil y México como la UEFA Champions League. Warner Media, la empresa matriz, es propietaria de nuestra cadena, CNN. Soy Fernando del Rincón. Si no le ven conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.